Hola a todos, bienvenidos a otro video de Bajo Presupuesto Científico. Recuerden darle like y suscribirse. Muchas gracias a todos ya los que se han suscrito. Ya vamos por los 500 suscriptores, así que bacán. El canal ha crecido bastante cuando en realidad la idea era solamente compartir un poco de química con un grupo específico, pero al parecer eh, hemos logrado trascender de eso a web. No importa. El día de hoy vamos a hablar de aldehídos y cetona. Vamos a hablar de grupos carbonilo, así que les pediría que tomen asiento, respiren profundo, se sirvan un tecito o algo porque esta parte va a ser un poco larga y esta es la primera parte en realidad de dos videos. El tema es que para los grupos carbonilos, aldehídos y cetonas yo diría que son de las reacciones en química orgánica más importantes que se tienen y más que nada es porque son tremendamente variadas y podemos obtener una gran cantidad de productos reaccionando carbonilos. Entonces, vamos a intentar entender cómo reaccionan los carbonilos y cuáles son los productos más comunes. Nuevamente, les hago hincapié en los bonitos colores de esto. Fíjense en ese hermoso diseño. Vale, lo primero que tenemos que tener en claro es que cuando vemos un carbonilo hay que considerar dos cosas. Primero es la geometría que tiene el carbono carbonilo, ¿cierto? Y lo segundo es la polaridad que tiene el carbono carbonilo. Tenemos que entender, ¿cierto?, que un grupo carbonilo está altamente polarizado por efecto inductivo, ¿cierto?, de su oxígeno altamente negativo. Entonces, tenemos que considerar primero la geometría. En el caso, el doble enlace, ¿cierto?, carbono-oxígeno, la geometría es plana. Como vamos a tener un carbono, un oxígeno, ¿cierto?, con hibridación sp2, vamos a tener ahí una molécula plana. ¿Qué significa que la molécula sea plana? Que tenemos dos caras equivalentes. Eso transforma a nuestro carbonilo en un centro proquiral. ¿Por qué un centro proquiral? Porque yo al hacer reaccionar el carbonilo normalmente voy a obtener dos moléculas distintas. Voy a obtener ahí un centro quiral al hacer reaccionar ese carbonilo por la forma en que reacciona. Entonces siempre cuando tengamos reacciones con carbonilos tenemos que considerar la posibilidad de tener ahí estereoisómeros. Polaridad. Como les había mencionado anteriormente, ¿cierto? El enlace carbono-oxígeno está muy polarizado, por lo que en realidad cuando nosotros tenemos un carbonilo estamos jugando con esta estructura de resonancia. En realidad cuando el químico se acerca a un carbonilo y lo quiere hacer reaccionar, lo que espera es que reaccione de una forma similar. ¿Y por qué es importante esto? Porque si se fijan vemos las cargas relativamente fijas. El carbono del carbonilo, ¿cierto?, va a estar con un gran delta positivo y el oxígeno va a estar atrayendo los electrones hacia sí, ¿cierto? Va a estar con un gran delta negativo, por no decir que van a estar ionizados. Y esto claramente es importante porque nos dice directamente a dónde pueden atacar nucleófilos y electrófilos que nosotros introduzcamos a la solución. Una cosa importante acá que hay que tener en cuenta es que tenemos un carbono sp2 y nosotros ya sabemos que los carbonos sp2 se estabilizan por hiperconjugación, por efecto inductivo, ¿verdad? Entonces vamos a intentar recordar siempre que los carbonilos son estabilizados por grupos alquilo. De esa forma, si tenemos un carbonilo que tiene más grupos alquilo, debiese reaccionar más lento que un carbonilo completamente desprotegido. Ahora, como les mencionaba respecto a nucleófilos y electrófilos y a la polaridad del carbonilo, gracias a su polaridad los carbonilos suelen sufrir adición nucleofílica, que es a grandes rasgos la reacción que está acá. Ahora, no se queden con que este tipo de reacciones son simplemente aductos o algo por el estilo, en que esto se acerca, ¿cierto? Y ¡paf! Pasa todo. Las reacciones de carbonilos normalmente tienen varios pasos en el mecanismo y es importante entender cuáles son esos pasos. Y aquí se produce lo que su profesor de cátedra probablemente les haya mencionado que es el rock and roll de los protones en estos mecanismos de carbonilo. Entonces, el paso determinante para todos estos tipos de reacciones va a ser siempre o casi siempre el ataque nucleofílico, porque va a ser lo que requiera mayor energía, ¿verdad? Vamos a empezar a ver entonces cómo es una adición nucleofílica a un carbonilo con un ejemplo, con el más simple, ¿verdad? Que es la hidratación de cetonas y aldehídos. Entonces, vamos a ver cómo ocurre esto. La reacción general, disculpa, es algo similar a esto. Vamos a tener un grupo carbonilo. Vamos a tener un grupo carbonilo. Y ese grupo carbonilo vamos a agregar agua. Ahora fíjense acá que
cada vez que yo tengo una reacción de carbonilo, tengo un equilibrio. Y es importante considerar ese equilibrio para ver realmente qué productos vamos a obtener. Para ver realmente qué vamos a obtener, ¿cierto? Entonces consideremos lo siguiente. A esta reacción yo le voy a asignar una constante de equilibrio que es la constante de hidratación, ¿cierto? Como ya sabemos, la constante debiese ser la cantidad de hidrato que tenemos dividida por la cantidad de reactivo, ¿verdad? Ahora, debido al efecto que les comentaba delante de que los grupos alquilo estabilizan carbocationes, ¿cierto? Estabilizan grupos carbonilo, las constantes de hidratación y la velocidad de reacción van a disminuir cuanto más sustituido esté el carbonilo. Por ejemplo, para nuestro formaldehído vamos a tener una constante muy grande, ¿cierto? Mi formaldehído va a estar completamente hidratado en agua. Eh, en este caso vamos a tener ya un carbonilo con una sustitución, por lo que va a estar ligeramente estabilizado por efecto inductivo, ¿verdad? Por hiperconjugación. Entonces vamos a tener en este caso un carbonilo medianamente hidratado. Y en el caso de la acetona, ¿cierto? Vamos a tener un carbonilo muy estabilizado con estos grupos alquilo, por lo que va a estar casi sin hidratar en agua. Las consideraciones energéticas de los carbonilos debiésemos tenerlas siempre en mente al momento de discutir un mecanismo o de intentar hacer una reacción. Así que vamos a empezar ahora ya con el mecanismo de la hidratación de los carbonilos, que vamos a ver es un mecanismo bastante común para estos compuestos y que se repite en cierta forma al hacer otro tipo de reacciones, ¿vale? Entonces, el tema es que la hidratación de carbonilos es catalizada tanto por ácidos como por bases. En medio básico, la reacción ocurre porque tenemos un nucleófilo muy fuerte. Lo que ahí hace el hidróxido de catalizador, entre comillas, es simplemente atacar nucleofílicamente. Al ser una base muy fuerte, un nucleófilo muy fuerte, va a forzar el enlace. Entonces podríamos decir que este paso más lento de la reacción del ataque nucleofílico debiese, dentro de todo, ser relativamente rápido. Después tenemos la protonación del alcoxio, ¿verdad? Una vez que ya ataqué, pateo los electrones, ¿cierto?, hacia mi átomo más electronegativo. Y ese átomo electronegativo va a ser un alcoxio, es una base fuerte, entonces vamos a abstraer nuevamente un protón del agua, ¿verdad? Y en un equilibrio rápido vamos a obtener nuestro diol geminal más el catalizador que utilizamos, ¿verdad? Ahora, en medio ácido tenemos otro mecanismo y lo importante de este mecanismo es que aquí la reacción ocurre porque los protones van a activar nuestro electrófilo. Ojo acá. ¿A qué me refiero con esto? El primer paso va a ser la protonación del oxígeno. Fíjense que yo al protonar el oxígeno, ¿verdad?, obtengo esta especie que está en resonancia con un carbocatión. Nosotros ya hemos visto eso. Por lo tanto, después de protonado mi carbonilo, no hay nada que impida que el agua, que no es un muy buen nucleófilo, pero ahora tiene frente a sí un muy buen electrófilo, ataque nucleofílicamente y vamos a nuevamente formar nuestro diol geminal hidratado en este caso. De ahí lo que quedaría, ¿cierto?, sería la desprotonación del ácido conjugado del diol, ¿verdad? Protón abstraído por el agua, pasan los electrones y en un equilibrio rápido obtenemos nuestro diol geminal y el protón, ¿verdad?, el ácido que ocupamos de catalizador al inicio. Es importante que este mecanismo de apertura del enlace carbonilo-oxígeno, ¿verdad?, se entienda porque es la base en la formación de las especies que vamos a ver ahora, ¿vale? Así que les recomiendo que lo tengan bien en cuenta. Si es que es mucho o si no entienden algún paso, siempre pueden parar el video y volverlo a ver para que vayamos al mismo ritmo, ¿ya? Bueno, entonces tenemos nuestra reacción clásica con aldehídos y cetonas, ¿verdad? Que sería la hidratación en agua. Vamos a ver qué otras reacciones interesantes podemos tener con aldehídos y cetonas que nos pueden servir después para futura química. Vamos a partir con la formación de cianhidrina. Las cianhidrinas son unos compuestos bastante comunes en química orgánica y tienen la particularidad de que para hacerlas uno trabaja con algo realmente tóxico, que es el cianuro. Así que cuando estemos formando cianhidrinas siempre hay que considerar lo importante que es hacerlo en un medio básico para evitar que el cianuro se transforme en cianuro de hidrógeno, que es el realmente tóxico. Vamos a ver cómo es la reacción. Para la formación de cianhidrina lo que necesito es mi ácido cianhídrico, ¿verdad? En realidad lo que necesito es el ion cianuro y el carbonilo y voy a formar algo similar a un diol geminal, ¿verdad?, a lo que tenía antes como producto de hidratación, solo que ahora uno de los grupos OH va a ser reemplazado por este grupo CN, por este grupo ciano de acá.
En este caso, como les mencionaba, el nucleófilo no es el ácido cianhídrico en sí, sino que es el grupo cianuro. Como el HCN es un ácido débil y se deprotona muy poco, no se suele utilizar este ácido directamente, sino que se utilizan sus sales. Se puede usar cianuro de potasio, cianuro de sodio. Recordar siempre en estos medios de reacción nunca cianuro de hidrógeno. Voy a protonar el cianuro de hidrógeno, voy a protonar, perdón, el cianuro, voy a formar cianuro de hidrógeno y este es el elemento tóxico. Estas reacciones siempre se hacen bajo campana, siempre se hacen en pH básico. Vamos a agregar acá. Vale, siempre pH básico. Ahora, la conversión de carbonilos en cianohidrinas tiene cierta importancia en síntesis por tres razones principalmente. Lo primero, y deben haberse dado cuenta, ¿verdad?, es que se forma un enlace carbono-carbono. Aquí tenemos un enlace carbono-carbono nuevo. Formar enlaces carbono-carbono en química orgánica es un problema, suele ser un problema. Por lo tanto, esta es una herramienta útil para introducir un nuevo grupo, un nuevo átomo de carbono a la molécula. Otra razón es la capacidad de conversión de grupos funcionales que tienen las cianohidrinas. Por ejemplo, el grupo ciano se puede convertir tanto en ácido carboxílico como en una amina. Y el grupo H ya sabemos que puede sufrir todo tipo de transformaciones, ¿verdad? Puede transformarse posteriormente nuevamente en cetonas, puede salir, puede formar dobles enlaces, etc. Entonces, en el caso de las cianohidrinas, lo importante es la capacidad de transformación que tiene el grupo y para eso se utilizan en su mayoría. Ahora, el mecanismo de síntesis de cianohidrina es muy similar al mecanismo de hidratación, si bien el producto es básicamente el mismo. Por lo que no lo voy a tratar en específico acá, pueden buscarlo en el libro del Cari, no hay problema, van a darse cuenta que es muy similar. Ahora sí, vamos a hablar de algo que tiene un mecanismo interesante que tenemos que estudiar, que son los acetales. Entonces vamos a ver de qué se tratan los acetales. Para formar un acetal yo necesito dos cosas, tres cosas en realidad. Necesito una acetona, necesito un carbonilo y necesito alcohol, pero no necesito solamente alcohol, lo que necesito son dos equivalentes de alcohol por cada uno de mi cetona o de mi aldehído. El producto de esta reacción, catalizada en medio ácido, va a ser la formación de este diéter geminal y vamos a obtener agua, ¿verdad?, por la salida del carbonilo en forma de agua. Vamos a empezar entonces con el mecanismo. La primera parte del mecanismo es la formación de hemiacetal. Los detalles del mecanismo, ya los hemos visto, son análogos a los tres pasos de la hidratación en medio ácido de aldehídos y cetona. Entonces, repasen eso nuevamente. Entonces, paso 1-3, lo que vamos a hacer es formar este hemiacetal, ¿verdad? Vamos a hidratar, vamos a agregar una molécula de agua, ¿verdad? Perdón, vamos a agregar una molécula de alcohol, ¿verdad? Y vamos a protonar mi cetona para obtener el alcohol acá. Esto es lo que se conoce como un hemiacetal. Hemiacetal porque acetal serían los dos grupos éter acá, ¿verdad? Y en este caso tengo un alcohol. Vamos con el siguiente. El paso 4 y 5 es la formación del carbocatión, ¿verdad?, catalizada por el ácido. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a protonar nuestro H, que sabemos que es un mal grupo saliente, pero como agua neutra es un muy buen grupo saliente. Entonces lo que vamos a hacer es protonar ese alcohol, van a irse los electrones con él y voy a formar el siguiente carbocatión, ¿verdad? Recordar que este carbocatión está en resonancia con esto. En realidad tiene más características de esta especie que de esta especie, porque nosotros ya vimos, ¿verdad?, que esto está muy estabilizado con ese oxígeno. Vale, el siguiente paso ahora del mecanismo sería el ataque nucleofílico, ¿verdad?, del otro alcohol a mi recién formado carbocatión. Y finalmente, si ya se fijan acá, ya obtengo mi acetal, ahora va a estar protonado claramente y por lo tanto el siguiente paso lógico sería la desprotonación del acetal, del acetal protonado, ¿cierto? Entonces vamos a transferir ese protón al agua y vamos a obtener nuestro producto final. Fíjense que acá estoy atacando un carbocatión y nosotros ya sabemos que los carbocationes tienen geometría plana, ¿verdad? Lo mostramos en la imagen anterior. Por lo tanto, tengo ahí también un centro proquiral. Tengan en cuenta cuántos posibles productos de reacción yo puedo obtener acá.
Si bien se forman en medio ácido, también se descomponen en medio ácido hacia su cetona original, ¿verdad? Por un mecanismo similar de protonación y salida de grupo. Y por la misma razón, los acetales suelen usarse en síntesis como grupos protectores de carbonilo. Vamos a ver a qué me refiero. Piénsense la siguiente síntesis. Quiero sustituir este bromuro de este carbono por este grupo de acá, ¿verdad? Para eso voy a usar esta sal, así tengo mi carbanión directamente, y al meterlo, ¿cierto?, en el medio de reacción, lo que esperaría sería un ataque nucleofílico. Entonces, mi carbanión va a atacar nucleofílicamente el carbono positivo, perfecto, pero fíjense que acá tengo otro carbono positivo. ¿Por qué entonces mi carbanión no ataca ese carbonilo? Por lo tanto, esta ruta de síntesis directa no se puede hacer porque hay dos carbonos carbocatiónicos, entre comillas, por lo tanto hay dos carbonos en los que se va a realizar esa sustitución. ¿Cuál es la solución? Proteger. Y para proteger vamos a usar la técnica de los acetales que vimos recién. ¿Cómo haríamos esto? Primero, vamos a tener nuestra molécula, ¿cierto?, de partida, vamos a proteger nuestro grupo carbonilo con una formación de acetal. Se suele utilizar este alcohol únicamente por temas de equivalencia, ¿cierto? Necesito un solo mol de esto para hacer reaccionar un mol de cetona, ¿verdad?, en acetal. En medio ácido voy a formar mi acetal y ahora mi carbonilo está protegido. La densidad de carga positiva que tiene este carbono es mucho menor que la densidad de carga positiva que tenía el carbonilo, por lo que ahora está protegido frente a ataques nucleofílicos. Ahora lo que puedo hacer es introducir mi carbanión. Ahora sí voy a obtener la sustitución tipo SN2 que quiero acá. Y luego voy a tener mi acetal sustituido, ¿verdad?, como yo quería. En medio ácido y agua rompo el acetal, obtengo nuevamente la acetona y el alcohol con el que partí. De esta forma entonces puedo proteger grupos carbonilos frente a reacciones que son desfavorables para el carbonilo mismo, ¿ya? Esta es una estrategia muy utilizada en síntesis orgánica, así que es algo que tienen que entender bien. Vale, como un pequeño spoiler para los desafíos del final, les recomiendo que tengan en cuenta la formación de acetales para alguna síntesis que pueden tener ahí algún carbonilo y pueden necesitar la formación del acetal como grupo protector escondido entre ellos, ¿vale? Vamos a continuar entonces, espero que se haya entendido el mecanismo anterior. Vamos a ver ahora lo que pasa cuando tenemos como nucleófilo una amina. Ya vimos lo que pasaba cuando teníamos un derivado de alcohol, ¿verdad? ¿Cómo son la formación de iminas? Las iminas son productos de condensación entre un carbonilo y una amina primaria. Tenemos que recordar que la condensación siempre en orgánica general, ¿verdad?, es el resultado de una reacción de adición primero y de una posterior eliminación. Veamos cómo es la reacción a grosso modo. Primero voy a obtener este compuesto por adición y luego por eliminación voy a obtener realmente la imina, que es el grupo con el doble enlace carbono-nitrógeno. A este grupo de acá se le conoce como carbinolamina, por si acaso. Veamos cómo ocurre el mecanismo. El primer paso, como ya tenemos relativamente claro, espero, sería el ataque nucleofílico del nitrógeno al carbonilo. Vamos a formar entonces este grupo, ¿cierto? Vamos a tener una especie de zwitterión. Y posteriormente vamos a desprotonar la amina y vamos a protonar el alcohóxido, ¿verdad?, para formar la carbinolamina. Fíjense, transferencia de protones al agua, transferencia de protones al oxígeno por parte de ion hidróneo. De esa forma voy a tener mi carbinolamina, ¿cierto?, neutra. Y ahora ya podemos continuar con el siguiente paso interesante, que sería la protonación del OH y la posterior salida de agua. ¿Cómo sería en este caso? Voy a protonar mi OH, ¿verdad? Voy a formar el siguiente carbocatión y de forma similar a como se estabilizan carbocationes con oxígeno, podemos estabilizar este carbocatión con los electrones del nitrógeno. De hecho, como el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno, puede donar esos electrones con más facilidad, por lo que esta estabilización es aún mayor que con oxígeno. Esta es la molécula principal de esta resonancia. Esta es la especie que yo esperaría ver en solución más que esto, ¿vale? Paso final entonces que nos tocaría desprotonar. Y para desprotonar, ¿cierto?, ocupamos el agua como nuestra base, vamos a abstraer el protón de acá y obtenemos nuestra finalmente imina lista. Ahora fíjense en una pequeña cosa, ¿cuántos productos de reacción posibles puedo yo tener acá? Trans quizá,
dependiendo de cómo sea el tamaño o las características de esos sustituyentes. Y otra cosa importante también de tener acá en cuenta es que estas reacciones se hacen a pH 5 idealmente. La razón de eso es porque a pH menores no puedo tener un ataque nucleofílico, ¿verdad? Si tengo un pH muy bajo voy a tener muchos protones, mi amina va a estar protonada. Y una amina protonada no tiene electrones para atacar nucleofílicamente. Y un pH muy básico va a hacer que, ¿verdad? En este paso 4 no va a eliminar ese alcohol como agua, ¿verdad? Trans, quizá, dependiendo de cómo sea el tamaño o las características de esos sustituyentes. Y otra cosa importante también de tener acá en cuenta es que estas reacciones se hacen a pH 5 idealmente. La razón de eso es porque a pH menores no puedo tener un ataque nucleofílico, ¿verdad? Si tengo un pH muy bajo voy a tener muchos protones, mi amina va a estar protonada. Y una amina protonada no tiene electrones para atacar nucleofílicamente. Y un pH muy básico va a hacer que, ¿verdad? En este paso 4 no va a eliminar ese alcohol como agua, ¿verdad? Muy bien el pH a la hora de formar iminas, ¿vale? Nuevamente consideren cuántos productos posibles puedo tener y en qué momento del mecanismo es que obtengo esa posibilidad de productos distintos. Vale, estimados, espero que se haya entendido el mecanismo de la formación de imina. Dense cuenta que es muy similar al mecanismo de formación de hidratos, ¿verdad? Y de acetales que vimos. Lo que nos tocaría ahora sería ver qué pasa cuando tenemos ya no una amina primaria, porque recuerden que las iminas son con aminas primarias, sino que tenemos una amina secundaria. En ese caso vamos a formar lo que se conoce como una enamina. La enamina se forma al reaccionar un carbonilo con una amina secundaria. Es muy similar a la formación de iminas, pero el producto final, al deshidratarse, no va a formar un doble enlace carbono-nitrógeno, sino que va a terminar formando un enlace estable carbono-carbono. Veamos cómo funciona. El primer paso, obviamente, es el ataque nucleofílico, análogo a la formación de iminas, por lo que vamos a obtener esta pseudo carbonilamina, carbalinamina. ¿Ustedes entienden? Y luego tenemos que perder, ¿verdad?, ese protón para formar el carbocatión estabilizado con nitrógeno, ¿cierto? Luego, y acá tengo una pequeña acotación que hacer. Vamos a terminar primero el mecanismo y después me devuelvo. Luego tenemos la eliminación de un hidrógeno beta, ¿verdad?, a ese carbocatión, por lo que podemos eliminar un hidrógeno de cualquiera de estos dos grupos que está acá. Vamos a eliminar el siguiente con el OH que sacamos antes y terminamos formando la enamina. Hay que considerar acá el impedimento estérico al momento de cerrar ese doble enlace carbono-carbono, y esto se suele formar donde tenemos el carbono menos impedido. Por lo tanto, en este caso, puede que terminemos formando productos de eliminación de menos sustituidos, ¿verdad? Que sería lo contrario a la regla de Zaitsev a la que estamos acostumbrados. Ahora yo acá les había puesto ese signo de pregunta, y la razón es la siguiente. ¿Creen ustedes que ocurra realmente esto así? ¿A qué me refiero? En un momento nosotros estamos viendo, ¿verdad?, que tenemos un grupo saliente que es un hidroxilo y nosotros sabemos que ese es un muy mal grupo saliente. Aparte hay que considerar que esta reacción uno no la hace en un medio polar. De hecho, la reacción que muestran en el libro la hacen en benceno directamente, por lo que no tenemos ninguna estabilización de ese anión. Y lo otro es, bueno, en el libro también se menciona de que esa salida de OH está permitida justamente por la estabilización de este carbocatión con el nitrógeno. Pero mi pregunta es si es que esto realmente ocurre así, porque a mí por lo menos me sonaría quizás más lógico un mecanismo de cuatro centros, similar a lo que vamos a ver ahora. Y la otra duda es que si se puede obtener el mismo producto mediante un rearreglo intramolecular, entre estos dos grupos quizá, en vez de realmente perder ese hidroxilo y luego cerrar el doble enlace. Es solamente una idea, lo que dice la literatura es esto, así que para efectos de estudio quédense con eso, pero nunca está de más cuestionarse por qué son las cosas, y después de todo somos químicos, no somos máquinas de repetir. ¿Vale? Entonces, eso sería con las enaminas. Las enaminas tienen cierto valor biológico, igual que las iminas, suelen usarse también en el laboratorio como intermediarios algunas veces, así que hay que tenerlas también en cuenta. Vale, las transformaciones que hemos visto hasta ahora
De aldehídos y cetonas nos han entregado siempre un producto con un heteroátomo, nos han entregado algo con un nitrógeno o algo con un oxígeno. En este caso vamos a ver una síntesis re lora que se le ocurrió al Choro Wittig, que es para transformar carbonilos de cetona y aldehído en alquenos. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. La reacción de Wittig, entonces, como les decía, de carbonilos a alquenos. Para esta síntesis se utilizan los conocidos como hiluros de fósforo, también se les dice reactivos de Wittig directamente, y la reacción general es algo así. Tengo mi carbonilo. Fíjense la estructura electrónica que tiene el hiluro de trifenilfosfonio, que es el reactivo de Wittig que voy a utilizar, ¿verdad? Tengo un fósforo con carga positiva y tengo directamente un carbanión. Se sabe que la molécula está así con los electrones en forma de zwitterión al estar en solución. Y voy a obtener de producto, fíjense, la junta entre mi carbono, RR, ¿verdad? Y mi carbanión, AB. Y ahí voy a obtener un alqueno y el producto, ¿verdad? La trifenilfosfina oxidada, que en realidad no nos interesa mucho. La reacción parece ocurrir mediante un mecanismo de 4 centros, aunque también se están investigando otras posibilidades. En el libro este es el mecanismo que entrega, por lo que es lo que está en literatura. Así que les recomendaría que se guíen por eso. También hace mucha lógica el mecanismo que tiene, ¿cierto? Es un mecanismo relativamente simple, pero como ya están las cargas ahí, suena muy lógico al momento de hacerlo. Vamos a ver qué tal va. El primer paso es la formación de un aducto carbonilo-hiluro, ¿verdad? Si nosotros consideramos, nosotros ya sabemos en realidad que nuestro carbonilo en realidad acá tiene un carbocatión y un alcóxido, ¿verdad? Entonces vamos a unir directamente nuestro carbanión al carbocatión y nuestro alcóxido al fósforo positivo. De esa forma vamos a formar el oxafosfetano, que es este complejo que tenemos acá. Fíjense que acá ya tenemos el alqueno casi listo, lo único que nos faltaría sería romper estos enlaces de acá y entregar electrones ahí para cerrar el doble enlace. Y es justamente lo que vamos a hacer en el siguiente paso. El siguiente paso es la disociación. Y la disociación la vamos a hacer de forma intramolecular. Y este es el mismo tipo de mecanismos de 4 centros al que me refería delante. Puede, por ejemplo, si yo tuviese por acá cerca un protón, protonarse ahí una mina al mismo tiempo, protonarse un oxígeno al mismo tiempo de que ocurre todo. Puede ser, en el mecanismo anterior, la formación de iminas, por ejemplo, la formación de oximas también puede pasar. Ahora, disociación. Vamos a entregar los electrones, ¿verdad? El fósforo quiere quedar positivo, entrega sus electrones. El oxígeno quiere quedar negativo, abstrae sus electrones. Vamos a formar entonces directamente ahí el alqueno y nuestro óxido. ¿Vale? Consulta importante. ¿Cuántos posibles productos entrega esta reacción? Y como dato, en realidad, ¿cuál es el valor en síntesis? ¿Cuál es el valor en química orgánica dura de la reacción de Wittig? Lo mejor es que es una reacción muy regio específica, porque el enlace carbono-carbono, como vimos, siempre se forma entre el carbonilo y el carbanión del hiluro, ¿vale? Entonces, la reacción de Wittig es una reacción muy simple que hay que saber, hay que considerar, y sí o sí van en algún momento a preguntarles el mecanismo de estos, chicos, así que ténganlo muy presente. Vale, entonces entendiendo ya cómo es la reacción de Wittig, lo que nos faltaría ahora sería entender cómo obtener el reactivo de Wittig. El reactivo de Wittig no suele aislarse, no suele utilizarse aislado. La realidad es que se prepara in situ mediante 2 pasos. In situ nos referimos, vamos a hacer después la reacción, ¿verdad? En el mismo matraz en el que obtuvimos el reactivo de Wittig, en la misma solución en realidad. Veamos cómo son los pasos. El primer paso es un ataque nucleofílico de la trifenilfosfina a algún halogenuro de alquilo. De esta forma. Ataca mi trifosfina, halogenuro de alquilo, ¿verdad? Ya sabemos que en la reacción SN2 vamos a patear acá y aquí lo que vamos a obtener finalmente es una sal. Vamos a obtener el halogenuro de alquil trifenilfosfonio, que es esto de acá. Y en el siguiente paso tenemos que buscar desprotonar, ¿verdad? Para obtener nuestro carbanión, y eso lo vamos a hacer utilizando una base fuerte después de aislar ya nuestro compuesto. Entonces esta parte la haríamos en un medio de reacción, aislamos nuestra sal, esto normalmente se hace en benceno o en algún solvente apolar, por lo que la sal va a precipitar al tiro, y luego desprotonamos, ¿verdad?, nuestra base ya en un medio polar, ¿verdad?, con la base que necesitamos. Vamos a obtener nuestro hiluro de trifenilfosfonio y ahí ya podemos continuar la reacción.
Cosas a considerar respecto a la formación del reactivo de Wittig. Los halogenoros primarios o secundarios son todos buenos reactivos para hacer esto, son todos buenos sustratos. En el paso 1, como les comentaba, normalmente puede utilizarse un solvente apolar, tipo benceno, y en el paso 2, una de las síntesis clásicas es utilizar como solvente dimetilsulfóxido y la base conjugada del dimetilsulfóxido. Por ejemplo, sulfóxido de metilo y sodio metilo. En ese caso vamos a tener el sulfóxido, ¿verdad? Con una carga negativa que va a abstraer el protón, va a ser la base, y al abstraer el protón se va a transformar nuevamente en DMSO. Por lo tanto, no vamos a estar agregando una nueva especie al medio de reacción. Importante ese detalle. Vale. Lo que nos tocaría de último ver es una reacción bastante importante también, relativamente nueva dentro de todo, que es la oxidación de Baeyer-Villiger. En esta oxidación se pueden llevar cetonas a ésteres con ayuda de peroxiácidos. Recordemos cuáles eran nuestros peroxiácidos, ¿verdad? Perácidos. Entonces vamos a tener nuestro aldehído cetona, ¿verdad? Peroxiácido, y vamos a terminar teniendo nuestra cetona en realidad, no corre con aldehído. Vamos a terminar teniendo nuestro éster y el ácido carboxílico, ¿verdad? Del peroxiácido. Un detalle acá importante es que la inserción del oxígeno siempre ocurre entre el carbonilo, ¿verdad? Y el grupo más sustituido unido a él. Por ejemplo, fíjense si acá tengo solamente un grupo pequeño y acá tengo un grupo más grande, un terbutilo, mi sustitución de oxígeno debiese ocurrir entre mi carbonilo y mi grupo terbutilo, ¿vale? Así que, ojo ahí. Bueno, esas son las reacciones principales que quería mostrarles en cuanto a carbonilos. Faltan muchas todavía. Para el próximo video les voy a tener información respecto a enoles y enolatos, que es toda la otra mitad de la reactividad de los grupos carbonilos. Ahora solamente vimos una pequeña parte en realidad de lo que nos puede presentar la química orgánica de aldehídos y cetona. Igual el video ya se extendió bastante, ya vamos por los 32 minutos casi, así que para evitar de que no vuelvan nunca más a ver un video de esto, vamos a hacer el resumen nomás y seguimos con lo otro en otro momento, ¿vale? Entonces, resumen de lo que aprendimos hoy día o de lo que debería quedárseles: los grupos carbonilos son importantes por su geometría, centros proquirales, ¿verdad? Y por su polaridad, o sea, tenemos carbocatión, alcoxio. Los grupos alquilo estabilizan los carbocationes, ¿verdad? Y no es excepción el carbocatión, entre comillas, del carbonilo. La adición nucleofílica es la reacción común que sufren los carbonilos, ¿verdad? Que de hecho es la base de todos los mecanismos que vimos en este video. La hidratación puede ser tanto catalizada por ácidos como por OH. Hay otras reacciones también catalizadas por ácido. En todas las que tengamos un ataque nucleofílico voy a poder de alguna forma catalizar la reacción con ácido, porque voy a volver mi carbonilo un mejor electrófilo. En el caso de la catálisis ácida, ¿verdad? Siempre vamos a tener la condensación, que es el mecanismo más común. Para la formación de cianohidrinas, recordar que tenemos un carbonilo y el ion cianuro. Importante en síntesis por la capacidad de transformación de grupos funcionales que tiene tanto el alcohol como el grupo ciano de la cianohidrina, ¿verdad? Podemos formar acetales con carbonilos y dos equivalentes de alcohol. Es importante los acetales porque son un grupo protector de carbonilos, muy importante en química orgánica. Tenemos también la formación de iminas, que son cuando tenemos un carbonilo y una amina primaria, y en ese caso aquí ya hay que memorizar entre comillas un poco, yo creo. Recordar, las iminas van con doble enlace carbono-nitrógeno. Las enaminas, cuando juntamos un carbonilo y una amina secundaria, doble enlace carbono-carbono. Y considerar en este caso el impedimento estérico y el mecanismo también que les comentaba, tanto para la formación de iminas como de enaminas. Quizás pueda hacerse el mismo producto mediante un mecanismo de rearreglo intermolecular, algo de 4 centros, por ejemplo, como lo que vimos en la reacción de Wittig. La reacción de Wittig, ya que la estamos nombrando, carbonilo más iluro de trifenilfosfina me va a dar un nuevo enlace carbono-carbono. Y considerar en este caso la preparación del reactivo de Wittig. Uno no suele comprar el reactivo de Wittig, uno lo hace in situ, como ya les había dicho, no se aísla. Y lo otro interesante también, ¿verdad?, es la oxidación de Baeyer, que vimos nos permite llevar cetonas a ésteres mediante una reacción estéreo específica. Ahora, ya sé que el video lleva mucho rato, ya sé que hemos estado bastante hablando de química, pero no quita que tengamos que aplicar un poco de lo que aprendimos, o realmente de lo que yo quería que se entendiera en este video, de lo que aprendan. Así que les voy a hacer un desafío. Y el desafío es el siguiente: quiero que propongan rutas de síntesis completas a partir de estos reactivos para obtener estos productos, ¿sí?
Recordar, rutas de síntesis completa incluye medio de reacción, todos los reactivos, solventes que vaya a utilizar, temperatura en caso de ser necesario. Tienen que considerar todo, ¿vale? Les dejo entonces ese desafío. Tengo muchas ganas de ver qué rutas me proponen. Háganlo cada uno por su lado, ojalá, y después lo comentamos el miércoles entre todos, ¿vale? Eso sería todo por hoy entonces, espero que se haya entendido, espero que les haya gustado el video, lamento haberles traído un video tan largo, pero al mismo tiempo estoy contento de que hayamos visto gran parte de la química de carbonilos en un solo video, así que por favor estudien, hagan los ejercicios. Si pueden resolverme estos desafíos de acá, sobre todo este, yo creo que ya están listos con el tema de carbonilo, ¿vale? Con esta parte al menos, porque como ya les dije, faltan enoles y enolatos.